¿Cómo están? Bueno, en esta clase los y las invito a compartir algunas reflexiones y comentarios en torno al texto que tienen para leer como parte de la clase número 10. El texto es de una profesora investigadora argentina, eh, profesora de la Universidad de Buenos Aires, Mabel Tuates Rey. Se llama Después de la globalización neoliberal, ¿qué Estado para América Latina? En primer lugar, contextualizar un poco el posicionamiento de la autora, que es referencia en lo que en forma general denominaríamos como los movimientos de izquierda, desde el marxismo. Por lo tanto, hay una mirada sobre el proceso histórico del capitalismo y su expresión neoliberal, y en general una lectura más bien donde se predomina el economicismo, en la lectura política y cultural eh, de esta cuestión. En segundo lugar, está escrito en 2010 o aparece en 2010 en una publicación, y eso es importante para entender, por un lado, que es un momento muy especial de América Latina, donde se ha conformado un eje alternativo de poder de varios gobiernos populares. Y por otro lado, 2 años antes, entre 2008 y 2009, había emergido una crisis financiera global, con epicentro en algunos países europeos y luego en Estados Unidos, y que se preveía de larga duración, eh, y de mayor gravedad de lo que realmente fue, aunque los coletazos al día de hoy todavía persisten. Aunque tampoco ha sido una crisis equiparable a la crisis de la caída de la bolsa de Wall Street en 1929, o no ha generado consecuencias tan grandes como las dos crisis de la década de los 70. Pero sí ha sido una crisis importante y que generó una contracción económica global en aquellos años. Eh, Hoy, al calor de un mundo que está dominado e inmóvil por el coronavirus, es difícil de prever cómo va a ser la recuperación y el crecimiento de los años próximos, pero todavía, digamos, se viven los coletazos de esa crisis del 2008. Dicho esto, les comparto algunos comentarios y un breve recorrido por lo que para mí es lo fundamental del texto, y que a ustedes les sirva como guía, como mapa para la lectura, yendo realmente a lo realmente sustancial para nosotros, y dejando de lado lo que no me parece relevante y que quizás nos meta en una intrincada lectura marxista sobre el Estado y el capitalismo. Por un lado, entonces, tenemos año 2010, finalizando la primera década del siglo XXI, la emergencia de esta crisis financiera global, y como respuesta inmediata a esa crisis financiera global, se empieza a ver un predominio o un papel más activo de los estados, ¿sí? Del Estado-nación, en el rescate de instituciones financieras, de bancos, en la intervención de mecanismos de regulación, para ir atravesando esa crisis. Esto lleva en ese momento una relectura de toda la hegemonía que el neoliberalismo ha planteado en torno al funcionamiento de las instituciones y de la economía desde la década de los 80. ¿Cómo se dio en América Latina ese proceso de hegemonía del neoliberalismo y de avance de la globalización? Ese es el primer punto que analizamos. En primer lugar, tengamos en cuenta que en la década de los 80 existen
desde inicios de la década de los 80, dos gobiernos centrales para la economía mundial y para la hegemonía del neoliberalismo en particular. Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos. Son dos líderes impulsores de esta nueva forma o nueva etapa del capitalismo que es el neoliberalismo. Por un lado, en América Latina tenemos en una gran mayoría gobiernos dictatoriales que están en transición a la democracia durante la década de los 80. Pensemos que hasta mediados de los 80 Brasil todavía estaba en una dictadura, año 85. Chile sale de la situación de vivir bajo un gobierno dictatorial y hacer una transición a la democracia en el año 89 recién, con el fin del gobierno de Pinochet y el primer gobierno de Frei. Uruguay sale del autoritarismo en el año 84. Paraguay también hasta fines de los 80. Argentina hasta diciembre del 83, o sea, casi 1984, es cuando asume el gobierno del doctor Alfonsín y se termina el proceso de reorganización nacional. Y en América Latina, salvo algunos islotes que se habían sostenido como gobiernos democráticos, el caso de México es el más relevante, pero también podríamos mencionar al caso venezolano y colombiano, aunque con sus particularidades, que ahora voy a comentar. Esos estados latinoamericanos están en general, también estados mucho más chicos, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, están todos en transición de gobiernos autoritarios o dictatoriales a democracias. Entonces tenemos expansión de las políticas neoliberales a partir del centro del mundo, transición de autoritarismos a democracias en América Latina. A su vez, otro análisis que hay que hacer es que todavía el mundo está en el marco de la Guerra Fría, todavía existe el polo de alternativa al capitalismo que constituye el bloque de países del socialismo, aunque en una cierta crisis que sobre todo va a estar agudizada por la perestroika, las reformas que se van a dar en la Unión Soviética en la década de los 80 y donde ya se ve que China, que no tenía el papel tan impactante en la economía mundial que tiene hoy, pero que está en una etapa de transición y de crecimiento económico y de transición hacia formas no socialistas de economía, o sea, capitalistas. En ese marco, además, en América Latina, la salida de la dictadura se da todavía con la aparición de movimientos revolucionarios que se traducen en focos guerrilleros, en organizaciones que buscan tomar el poder por la vía revolucionaria y la lucha armada. En Perú, en la década de los 80, se da toda la lucha entre el Estado peruano y una organización de izquierda extrema, maoísta, Sendero Luminoso, se llamó, que generó una crisis política y una serie de masacres y de mortandad enorme en Perú. En Centroamérica, en 1979, se da la toma del poder por parte del Frente de Liberación Sandinista, que es un movimiento también nacional muy enraizado en Nicaragua y de izquierda. Incluso participan ahí argentinos que se habían exiliado de la última dictadura y se van a combatir a Nicaragua. El sandinismo toma el poder en un momento totalmente a contramano, donde ya se empieza a ver el auge del capitalismo neoliberal. A su vez recordemos que existía Cuba con un modelo de
socialismo estatal, nacional, partido único. Y en América Central, en El Salvador, en Guatemala, todavía se están dando, particularmente en El Salvador, movimientos guerrilleros y luchas entre el Estado y esos movimientos. En ese marco, fines de los 80, principios de los 90, pasa algo clave que es la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética y el fin de los socialismos reales en un proceso muy rápido de disolución de todos estos gobiernos socialistas. En América Latina queda aislado Cuba y en el mundo incluso China pasa en esta transición a un socialismo de mercado, vamos a decir que es en realidad un gobierno de partido único, una dictadura, Partido Comunista, con una economía capitalista pero con fuerte participación estatal. Entonces desaparece esa alternativa al capitalismo, como ya hemos comentado, y queda el triunfo del pensamiento único. En ese momento el pensamiento único es que solo el capitalismo, en su versión neoliberal, es la única alternativa viable para las sociedades para crecer y para integrarse a la economía mundial. En el caso de América Latina más aún va a ser importante tener en cuenta que Estados Unidos queda como principal potencia global y realmente en ese momento América Latina muy condicionada a la hegemonía de Estados Unidos y al respaldo que Estados Unidos podía dar a los nuevos gobiernos democráticos que estaban surgiendo. Estos gobiernos democráticos van a tener por característica en general estar muy endeudados, débiles económicamente, y se va a dar, por un lado, un cuestionamiento neoliberal a esos estados débiles, endeudados. El cuestionamiento va a ir más que nada dirigido al tamaño de esos estados y al tipo de predominio de su intervención económica, ¿sí? Y por otro lado, los estados endeudados van a necesitar financiamiento por parte de instituciones financieras, de bancos y de Estados Unidos para poder, ser viables, sostenerse. Y ese financiamiento va a ser dado solo a condición de aplicar ciertas reformas estructurales, o sea, el financiamiento va a ser una herramienta disciplinadora, ¿no? Y una herramienta de penetración del neoliberalismo. Esto fue básicamente lo que se llamó el consenso de Washington. Entonces, el financiamiento y la reestructuración de esas deudas va a ser conseguido a cambio de aplicar ciertas reformas estructurales en la economía, en los servicios y en el funcionamiento en general de la sociedad. Esas reformas van a ser la gran penetración del neoliberalismo en esas sociedades. Lo que va a suceder entonces es que por parte de la sociedad se va a ir dando una percepción, ¿no?, de que políticamente las decisiones políticas no se dan en los gobiernos nacionales, sino que la decisión política se toma o se delinea afuera, en este tipo de organismos, instituciones o en las reuniones que los presidentes de la región tienen con los líderes mundiales y particularmente con Estados Unidos. Recordemos, en ese momento Estados Unidos gobernado por el primer Bush, George Bush padre, y se da además la primera guerra del Golfo, que fue quizás la primera gran salida estadounidense en forma bélica luego de la guerra de Vietnam. Había habido unos conflictos menores en los cuales intervino Estados Unidos, pero la guerra del Golfo en 1991, con la invasión a Irak, y una gran coalición que se arma para enfrentar a Irak. El líder de Irak
recordemos que era Saddam Hussein, un nacionalista árabe. Estados Unidos vuelve a salir al mundo, no casualmente en 1991, en plena disolución de la Unión Soviética, a ubicarse en un lugar estratégico en Medio Oriente, donde donde existen las mayores reservas de petróleo y gas del mundo en ese momento. En el lado latinoamericano de la cuestión, entonces tenemos democracias que buscan estabilizarse, estructuralmente débiles en lo económico, y donde las decisiones políticas importantes se toman afuera del país. Esto va a generar una crisis de representación, una insatisfacción con la democracia realmente existente, como mencionó la autora, y los partidos políticos tradicionales que generalmente adhieren a este nuevo modelo político, económico, neoliberal, vamos a llamarlo de forma general, empiezan por un lado, a alejarse de sus propuestas originales. Vamos a decir el caso de la Unión Cívica Radical en Argentina primero, después del Partido Justicialista. Entran en crisis con sus bases militantes y de electores y comienzan a ser vaciados de contenido. En este momento, entonces, en la década de los 90 ya se ve claro, hay un modelo económico que por un lado es la crisis del estado de bienestar, el estado social y la emergencia de estados neoliberales. Esto va a llevar a una privatización de empresas y servicios públicos, desaparición de algunas directamente, y además se ve ya la consecuencia de la tercera ola de la revolución industrial, donde los nuevos paquetes tecnológicos también han impreso grandes modificaciones en el panorama laboral e industrial. Hay una fuerte desindustrialización y una caída y una disminución del peso de los sectores obreros o de la clase trabajadora en esos países. En aquellos países donde esta clase era débil, vamos a decir el caso boliviano, no hay tanta diferencia. En países como Argentina va a ser dramática esta situación. Hay una nueva estructura socioeconómica, entonces, pérdida de derechos colectivos, desindustrialización y crisis y desaparición del estado de bienestar. En este marco es donde van a surgir nuevos movimientos políticos y sociales para protestar y para resistir a esta ola neoliberal. Ante la pérdida de los espacios fabriles, laborales, obreros y su debilitamiento como núcleo, como aglutinamiento para la lucha, que era tan típico de la década de los 60 y los 70, estos nuevos movimientos sociales pasan a organizarse de otra forma, con otros valores y con otra metodología. Surgen los movimientos territoriales, surgen las nuevas formas de protesta social. ¿Qué va a nuclear estos movimientos territoriales? La lucha por sostener derechos básicos, la vivienda, la comida, los recursos naturales, vinculados a una creciente crisis ecológica o una creciente conciencia ecológica, la lucha por recuperar algunos servicios públicos, la lucha por los derechos humanos, la emergencia de movimientos y espacios que recuperan tradiciones indigenistas en América Latina. En América Latina el componente indígena en algunos países es mayoritario y no es nuevo que grupos indígenas demandan políticamente espacios de poder, de participación y de recuperación territorial. En realidad, la lucha indigenista en América Latina está dada desde el inicio mismo de la conquista. Los que primero se oponen a la conquista europea son los indígenas. Y lo que luego, 2 siglos después, empiezan a plantear una ruptura con el movimiento colonial, también son indígenas. Por ejemplo, el movimiento de Tupac Amaru en el ex imperio incaico, en Perú y con influencia en Bolivia.
en 1781. No es nueva esta tradición, hay una recuperación de esta tradición. Surgen entonces nuevos movimientos que representan a estas luchas que son archipiélagos, son conglomerados de luchas, son muy diversas entre sí y muchas veces no tienen cómo unificarse. Pero algunos movimientos tienen más capacidad de representación. Por ejemplo, en Brasil, la lucha por la tierra con el movimiento Sin Tierra. En Argentina, el movimiento de los derechos humanos fue muy importante y para la región. En la zona andina, los dichos movimientos indígenas. Estas nuevas prácticas territoriales, repito, no tienen tanto que ver con las que en la década de los 60 y los 70 fogueaban las luchas políticas y sociales, sino que son nuevas y adecuadas a la crisis del estado de bienestar, adecuadas a un estado neoliberal que iba focalizando los problemas, fragmentando la sociedad, y que iba, de alguna manera, impidiendo espacios de participación gubernamentales, pero al mismo tiempo entraba en relación con estos movimientos en acuerdos parciales. Piensen cómo surgen estos movimientos en Argentina. El primer movimiento piquetero que surge en la Argentina surge en Neuquén, y son primordialmente las mujeres y las familias de los obreros despedidos de YPF que salen a cortar una ruta en Neuquén. Y ahí se da la primera persona que muere en esa represión que fue de la gendarmería, que fue Teresa Rodríguez. Y ahí con ese nombre surge uno de los primeros movimientos piqueteros. Luego surgen, por ejemplo, en La Matanza, con las ollas populares y los cortes en la Ruta 3. En Salta, también obreros despedidos de YPF o de gas del Estado. Y así sucesivamente. Una fecha clave en esta nuevas organizaciones sociales y populares va a ser 1994, cuando irrumpe el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el zapatismo, en México, 1994, en rechazo a un tratado de libre comercio que México está celebrando con Estados Unidos. El zapatismo también se entronca con una tradición popular y regional en México que tiene que ver con movimientos indígenas, en el sur de México, que ya habían participado también, por ejemplo, en la Guerra Civil Mexicana, y que tienen mucho de movimientos populares, pero sin relación directa con el Estado Nacional. El zapatismo, liderado por el famoso subcomandante Marcos, va a ser movimiento indigenista, pero con la particularidad de ser también de izquierda, pero no se va a plantear la lucha por la toma del poder, como hacían las guerrillas latinoamericanas en la década de los 60 y los 70, sino que se va a plantear en un momento horizontal, buscando una consolidación territorial, y su ejemplo y su liderazgo va a llevar a que muchos intelectuales, muchos movimientos políticos busquen una relación y una expansión de ese zapatismo a la lucha contra la globalización. Va a ser ejemplo en la lucha contra la globalización, como una primera alternativa a la globalización, ¿no? Es una época donde no se pueden plasmar todavía en partidos políticos o en gobiernos nacionales esa lucha contra la globalización neoliberal. Ahora bien, va a surgir entonces en el siglo XXI alternativas políticas concretas y nacionales a la globalización neoliberal en América Latina. Toites Rey se pregunta, surgen nuevos gobiernos, esto es una afirmación, no es una pregunta, pero ella se pregunta, ¿son nuevos estados? Inicio del siglo XXI trae a nivel mundial global
todavía esta hegemonía estadounidense, aunque se empieza a ver con claridad un creciente peso chino en el comercio mundial. Y el viejo enemigo estadounidense, lo que era la Unión Soviética, pero en realidad Rusia, emerge un nuevo líder que es Vladimir Putin y que va a empezar una recuperación de Rusia, sobre todo en sus capacidades militares y de influencia en Europa Oriental y en Asia. En América Latina, el archipiélago, que yo digo, el conglomerado de movimientos muy diversos entre sí, pero que están unificados en la lucha contra el neoliberalismo y la globalización capitalista, van a expresarse en algunas formas de gobierno, van a encontrar vetas para conformar alianzas políticas y a partir de 1999, que toma el poder un nuevo movimiento político en Venezuela con el comandante Hugo Chávez, que proviene de las Fuerzas Armadas, van a surgir diferentes gobiernos entre el año 1999 y el 2008, si no me equivoco, 2009, perdón. En Brasil toma el poder Lula con el Partido de los Trabajadores. Lula, una referencia política para la clase obrera brasileña y un movimiento de centroizquierda que toma el poder en Brasil, la octava economía mundial. En Argentina, en el 2003, una alianza política que lleva a que se recupere en el Partido Justicialista una tendencia más social, más nacional, más anclado en el viejo peronismo, y en una relectura de ese peronismo lleva a que Néstor Kirchner, un gobernador de la periférica provincia de Santa Cruz, sea presidente. En 2004 triunfa el Frente Amplio en Uruguay, Tabaré Vázquez, una alianza de centro izquierda. En 2006 triunfa el MAS en Bolivia, con Evo Morales y Álvaro García Linera, una alianza entre partidos políticos de izquierda y movimientos indígenas. 2007, esta misma alianza, con sus matices, triunfa en Ecuador con Rafael Correa, un economista e intelectual ecuatoriano. 2007 vuelve al poder en Nicaragua, esta vez por vías democráticas, el viejo Frente Sandinista. En 2008, en Paraguay, también triunfa una alianza de partidos alternativos a lo que siempre gobernaba en Paraguay, que es el Partido Azul y el Partido Colorado. Triunfa una alianza alternativa con el ex sacerdote Fernando Lugo. Y en 2009 vuelve al gobierno en El Salvador. En realidad no es que vuelva al gobierno, está mal expresado. Llega al gobierno en El Salvador el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que era un movimiento guerrillero que estuvo intentando tomar el gobierno por la violencia, por la lucha armada en la década de los 70 y los 80, y ahora llega democráticamente. A su vez existe Cuba. Entonces, estos gobiernos van a conformar en América Latina un fuerte eje de autonomía regional y de alianza interna frente al intento estadounidense de formar un área latinoamericana de libre comercio, el ALCA, y de ayuda mutua en un mundo donde América Latina históricamente estuvo subordinada, ¿no es cierto? Estos gobiernos van a tener en común que son postneoliberales, que critican a las supuestas bondades del mercado libre, ¿no? para gobernar la sociedad, y van a recuperar resortes estatales para poder construir políticas nacionales de mayor peso estatal y de mayor avance en la democratización y recuperación de activos estratégicos nacionales. Es un proceso
que se abre muy rico y muy contradictorio porque entre sí los gobiernos tienen un montón de matices. Analicemos algunos casos. En Argentina, si bien Toitas Rey no lo plantea porque tiene una mirada obviamente crítica y de izquierda, es el peronismo el que vuelve a articular el proceso de crítica al neoliberalismo y de estabilidad y respaldo político y social de este frente que va a gobernar entre 2003 y 2015 la Argentina. En ese marco se van a plantear la recuperación de activos estratégicos como por ejemplo YPF o aerolíneas. Se van a dar procesos similares en estos países, pero con matices donde, por ejemplo, en Venezuela se plantea un socialismo del siglo XXI, una nueva forma de socialismo, dirigido por un lado desde arriba por un Estado que busca distribuir una renta petrolera. Recordemos que Venezuela era uno de los mayores exportadores mundiales de petróleo. Es una época que el precio del barril de petróleo está por las nubes, o sea que hay mucha guita, vamos a decir, mucho dinero. Y por otro lado, se busca articular desde abajo instancias de organización social y comunitaria. En Bolivia, la recuperación de los activos estratégicos tiene que ver con el gas, con el agua, luego con el litio, que va a ser el nuevo recurso estratégico, muy vinculado con la cuarta revolución industrial, y además con la recuperación de una mirada no tan occidental o no tan europea y de promoción de los valores y la cosmovisión indígena. Algo similar va a pasar en Ecuador. Sin embargo, estos países van a enfrentar grandes crisis internas, intentos de desestabilización, las mismas contradicciones en esos frentes y movimientos nacionales. Y en ese momento, en el año 2010 que se escribe este texto, sí se ve, digamos, el momento de mayor fortaleza y auge de este tipo de gobiernos que realmente recuperan para América Latina un espacio de autonomía frente a Estados Unidos. Se ve la búsqueda de alternativas, por ejemplo, de financiamiento propio con un Banco del Sur, con una mayor búsqueda de infraestructura energética vinculada con procesos emancipatorios, vinculaciones logísticas, energéticas, articulaciones políticas, el UNASUR, por ejemplo. Hay como muy buena sintonía entre estos movimientos, incluso pese a cambios de gobierno. Estaba Lula, subió Dilma Rousseff, dejó el poder Néstor Kirchner, toma el poder Cristina Fernández, dejó el poder Tabaré Vázquez en Uruguay, tomó el poder Mujica. Sin embargo, algunos países no van a poder sostenerse. Pronto Paraguay, luego va a entrar en crisis. En Bolivia, recientemente hemos visto prácticamente el derrocamiento de Evo Morales. En Venezuela, la muerte de Hugo Chávez va a generar un proceso de descomposición del modelo del socialismo del siglo XXI, y claramente Nicolás Maduro, su sucesor, no está a la altura de poder sostener esa responsabilidad histórica y ha degenerado en una crisis política, económica y moral el gobierno de Nicolás Maduro, que claramente ya no se puede expresar ni siquiera en las formas de democracia que planteaba Hugo Chávez. En Argentina, digamos, la cohesión del peronismo y la alianza del Frente para la Victoria finaliza en 2015 con el triunfo de Mauricio Macri. Sin embargo, en ese momento, en las dos primeras décadas del siglo XXI, al mismo tiempo que existía este eje político, siempre existió un eje de gobiernos que se afirmaron fuertemente en el neoliberalismo, particularmente el caso colombiano, chileno y peruano.
y a partir de ahí se fue dando una recuperación y una ola de derecha y de recuperación del neoliberalismo, aunque con matices. No es el mismo neoliberalismo de la década de los 90, porque tampoco es la misma economía, y porque también, por lo menos hasta el año 2015-2016, o sea, durante buena parte de ese siglo XXI, Estados Unidos tuvo un proceso de debilitamiento interno y también su mirada puesta en sus compromisos y sus crisis en el exterior vinculadas con sus intervencionismos en el norte de África y particularmente en Asia, con el Oriente Medio, Irak, Siria y Afganistán. Recién con Trump y luego de retirarse de esas crisis externas, Estados Unidos vuelve a focalizar la mirada en lo que ellos consideran su patio trasero, su área de expansión natural, que es América Latina. No es casual donde vuelva esta ola de gobiernos neoliberales en esos años. En eso estamos, en ese mundo estamos. En los últimos años también se ve crecientemente la gravitación de China en nuestra región, lo cual genera también una tensión permanente con Estados Unidos. Ahí está lo principal del texto. Como conclusión es que se han podido construir gobiernos post-neoliberales sin modificar la estructura de los estados que en general se ha mantenido con enclaves neoliberales en la gestión y sobre todo capitalistas. ¿Sí? Son gobiernos que se han planteado una mejor distribución de la renta, una cierta apropiación de ciertos recursos estratégicos, pero siempre en el marco del capitalismo, salvo el caso venezolano, siempre en el marco del capitalismo. Eso sería la realidad de esos gobiernos, pues neoliberales, pero que no han cambiado, no se han ido del sistema capitalista porque tampoco nunca lo pretendieron. ¿Sí? Ha sido una crítica del capitalismo desde adentro. Yo sugiero centrar la lectura del texto en esto, que fue explicado en el video, no marearse ni meterse en el berenjenal más de la crítica de izquierda o el debate entre intelectuales marxistas. Realmente eso es algo que a mí para este momento de la materia y de esta temática no me interesa demasiado, porque además es un debate realmente marginal. Si les interesa, léanlo, no les va a hacer mal, pero esto es lo que yo planteo como esencial para comentar y entender de este texto. Bueno, espero que les haya gustado. Disculpen la duración, pero realmente es una temática compleja, con muchos vericuetos históricos y matices políticos como para no dejarlos de lado.